este capítulo 7 de Daniel, que es un capítulo importante dentro del libro de Daniel, y es un capítulo importante dentro del conjunto de la Biblia. Entonces hemos estado viendo durante las semanas y meses pasados hasta el capítulo 6. Se puede decir que el libro de Daniel se compone en dos grandes partes. La primera, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, que se puede decir que es la parte autobiográfica, ¿no? Narrativa autobiográfica. Y la segunda parte es desde el 7 hasta el fin, hasta el 12, que sería la parte más propiamente de profecías, aunque esto es a grandes líneas, porque en el capítulo 2 también tenemos el gran pasaje de la profecía de la imagen de la estatua, ¿no? De cabeza, pecho, bronce, vientre y piernas y pies de distintos metales que estaban representando distintos reinos. Lo estuvimos considerando en su momento. Y también en la segunda parte, que es la parte, digamos, de profecías, aunque, por ejemplo, el capítulo 9 también consta de la profecía de las 70 semanas, pero también está hablando allí Daniel de manera autobiográfica, con lo cual sí son dos grandes divisiones útiles, ¿no? Son clásicas, pero que conviene tener presente que no es así a rajatabla, ¿no? Y bien, pues entonces este capítulo, por así decirlo, nos va a dar el mapa de todo lo que sigue después. En el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, está, por así decirlo, poniendo el foco sobre distintas cosas que aquí dice. Entonces, el capítulo 7 nos da el mapa de los capítulos anteriores, y para entender bien también este capítulo 7, tenemos el capítulo 2. Las cosas, vemos, están ligadas, y así una cosa nos ayuda a la otra, porque si nos sueltan este capítulo, sin más, si no tenemos ningún otro punto de referencia, pues tal vez nos vamos a estar aquí rascando la cabeza y decir, ¿esto qué es, no? ¿Por dónde comenzamos? Y bien, pues de todas maneras, de este capítulo podemos encontrar un muy breve resumen, que son los versículos 17 y 18, ¿no? Vamos a leer el 16 también. Me acerqué a uno de los que estaban de pie, está hablando de aquí de ángeles, ¿no? Y le va a preguntar el significado de la visión o del sueño. Le pregunté la verdad de todo esto. Me habló y me dijo conocer la interpretación de las cosas. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Entonces nos está dando el alcance, digamos, temporal de la visión. Hay 4 imperios, grandes reinos que se van a suceder y que van a desembocar al reino que van a recibir los santos, y que este va a durar, a perdurar a perpetuidad, para siempre, eterno, ¿no? Eternamente, pero una eternidad futura, ¿no? Entonces, este es el futuro, sí, que todavía tenemos nosotros por delante. Y bien, pues este capítulo, como nos podemos también imaginar, también tiene distintas dificultades, ¿verdad? Distintas dificultades. No es fácil la interpretación de los profetas, de algunos en particular, ¿no? Hay algunos que son más claras que otras, ¿no? Pero realmente hay pasajes de los profetas que la misma palabra de Dios reconoce su dificultad. Entonces está hablando, por ejemplo, primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 10, y está diciendo de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas.
a los cuales le fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, con lo cual vemos que incluso para los que escribieron las profecías, las cosas no estaban del todo claras. Ellos escribieron siendo llevados, inspirados por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y entonces ellos escribían por inspiración y seguramente estaban ahí parándose a releer lo que decían. ¿Y esto qué significa? ¿A quién se refiere? ¿A quién? ¿En qué momento de la historia? El mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, al final, en el capítulo 3, también está hablando de las Sagradas Escrituras y dice que en las Escrituras hay cosas que son difíciles de comprender, ¿no? Dice en el capítulo 3, versículo 16, primeramente referencia a las epístolas de Pablo, como también en todas sus epístolas, las epístolas de Pablo, en las cuales hablas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si ya en las cartas de Pablo hay dificultades que los indoctos tienen dificultades y tuercen, pues pensemos en esta literatura, estos pasajes de los profetas apocalípticos, ¿no? Sobre todo Daniel, está también Zacarías, está también el libro de Apocalipsis, son los grandes escritos apocalípticos. Hay también literatura apocalíptica fuera de la Biblia, ¿no? Que se inspiraba o que la imitaba, pero no eran escritos inspirados, con lo cual no vamos a considerarlo ni no vamos a dejarle ni medio segundo. Pero bueno, pues saber que estaba por ahí y que nos quedamos entonces con esta profecía apocalíptica que evidentemente no es del todo fácil, ¿no? Y como prueba, pues las distintas escuelas de pensamiento que hay, o las distintas escuelas de interpretación. Entonces, haciendo un ejercicio de simplicidad, ¿no? Vamos a quedarnos con la aplicación del texto, no vamos a estar lo que dicen unos y lo que dicen otros, porque seguramente que nos vamos a perder, y yo el primero. O sea que nos vamos a enfocar lo que dice el texto y vamos a ir adelante, ¿verdad? Poco a poco, con la ayuda del Señor. Bueno, pues entonces tenemos este pasaje, tenemos esta visión de 4 bestias que se suceden, que son 4 reinos y que son 4 imperios. La primera dificultad es dificultad, pero digamos se solventa con bastante holgura, ¿no? ¿A qué se refieren estos imperios? ¿A qué imperios se refieren con estas imágenes de las bestias? Entonces podemos acordarnos de lo que vimos en el capítulo 2, que era una estatua que estaba compuesta por distintas partes, hasta 4, ¿no? 5 si contamos que las piernas también estaban al final, pues compuestas, ¿no? De hierro y de barro, ¿no? Es como si fuera una prolongación, el último imperio. Y estuvimos viendo que se trata de, por una parte, la cabeza Babilonia, el pecho es Medio Persia, el vientre es Grecia, y por último, las piernas de hierro es el Imperio Romano y su prolongación, que, bueno, el Imperio Romano, a ver, se ha prolongado hasta prácticamente antes de ayer, ¿no? En términos históricos, hasta 1918, cuando el imperio aquí en Occidente, el Sacro Imperio Romano Germánico fue disuelto, pero al mismo tiempo también el Imperio Ruso, que también a su vez se reclamaba el continuador del Imperio Romano, ¿no? Sabemos que la cristiandad se dividió entre el Occidente y el Oriente. Bien, pues en el Occidente teníamos nuestro, comillas, Imperio Romano, que estaba en Centro Europa, en Alemania, en Austria, etc., en Hungría, pero también
El oriente, ¿no?, de la Iglesia oriental, de los comillas ortodoxos, tenía lo suyo, que era el Imperio ruso. El zar significa César, ¿no? Como Kaiser en alemán, pues significa César. Y los dos reclamaban el continuador del Imperio romano. Entonces, hasta cierto punto, hasta cierto sentido, hemos visto la prolongación del Imperio romano hasta hace 106 años, ¿no?, más o menos. Por cierto que hace unos cuantos meses también estuvimos viendo de lo que supuso el torrente de iniquidad, el torrente de inmundicia, el torrente de adulterio, de fornicación, que trajo consigo, ¿no? Lo estuvimos considerando hace ya bastantes meses y, bueno, también conviene tenerlo presente. Bueno, pues entonces ya digo, esto está bastante seguro. En el capítulo 8 también nos vamos a encontrar con una visión que también viene a confirmar, ¿no?, que un imperio, el imperio medio persa, se tiene que ver conjunto. Esta es, se puede decir, la mayor dificultad. Los liberales, sobre todo, lo que agarran es el imperio medio persa, ¿no? Vienen y lo cortan por la mitad. Y entonces tenemos no uno, sino dos. Y entonces ya no nos cuadra, ¿no? Bueno, a ellos sí les cuadra. A ellos sí les cuadra en el sentido de que, de esa manera, lo que se dice del cuerno pequeño, lo que se dice, por lo tanto, de la abominación de la desolación, etcétera, etcétera, ¿no?, ya no es del, comillas, anticristo, sino que es del pasado, del Antíoco Epífanes. Es un nombre que seguramente vamos a escuchar, porque de él se está profetizando en los capítulos siguientes, ¿no? Claramente se está profetizando al personaje histórico de Antíoco Epífanes, que fue un gobernador de Siria, que es un tipo del anticristo, la profanación del templo, un tipo de la abominación de la desolación, y también, pues, de la destrucción del templo, de Jerusalén en los años 70, etcétera, etcétera. Ya estamos un poco también ya habituados, ¿no?, a pensar de esa manera a la hora de interpretar el Antiguo Testamento como tipos, como sombras, como alegorías, ¿no? No es solamente algo que tiene un cumplimiento único, ¿no?, en un momento de la historia y ya está. Y esto es también bueno porque, ya digo, para interpretar esto, por ejemplo, de lo que habla del cuerno pequeño, entonces no lo vamos a situar solamente en Antíoco Epífanes, ¿no?, sino que vamos a verlo, sí, tal vez en los capítulos 8, 9, 10, 11 está hablando de él, pero esto está hablando también, a su vez, digamos, tipológicamente, acerca del anticristo, ¿no? Entonces es lo uno y lo otro. Los liberales, ya digo, cortan esto y entonces lo ponen esto solamente al pasado. Y ya esto ya no nos afecta a nosotros para nada. Como también el resto de la escritura, por otra parte. Ellos entonces tienen esta manera de leer la escritura, pues algo solamente envasado, ¿verdad?, encajonado para el pasado y no nos afecta a nosotros para nada. Sin embargo, pues vemos que, por una serie de razones que vamos a ver, esto nos habla a nosotros. También de nosotros. Otra de las cosas que hemos de tener presente antes de adentrarnos en el pasaje. Aquí habla en este capítulo, hemos leído, acerca de la venida del Hijo del Hombre. Es decir, acerca de la venida de Cristo, ¿no? Y bien, los judíos, por ejemplo, están esperando que venga el Hijo del Hombre por primera vez, ¿no? Pero nosotros tenemos el Nuevo Testamento y creemos en el Señor Jesucristo, que Él ya en su ministerio se decía a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿no? Y también estamos esperando su venida en poder y gloria del Hijo del Hombre, acompañado de los ángeles, en el último tiempo, ¿no? Así, por lo tanto, vemos que de la misma manera que
podemos decir, Antíoco Epífanes sirve como figura del anticristo, pues también tenemos esta se puede decir repetición o esta visión de la venida del Hijo del Hombre, que no es una sino doble, y esto también va a tener su importancia en este capítulo. Bien, pues vamos a adentrarnos, esperamos que sea de ayuda y de bendición con la ayuda del Señor, ¿no? Entonces, bueno, comienza diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño, ¿no? Y visiones de su cabeza en su cama, y él después escribió el sueño, y será entonces la sustancia de lo que tenemos aquí a continuación, que está, por cierto, escrito en arameo, no en hebreo, sino en arameo, en el original. Luego escribió el sueño y lo redactó el principal de los asuntos. Y habló Daniel y dijo. Entonces, antes de esto, hemos leído, fue en el año primero de Belsasar. ¿Nos acordamos de Belsasar? ¿Quién era Belsasar? ¿En qué capítulo apareció? En el capítulo 5. Cuando, pues, es el episodio de la escritura en la pared, ¿no? Que se escribe Meneteke Uparsin, ¿no? Es el rey que trae los instrumentos del templo que estaban en Babilonia para que él y toda la fiesta, ¿no?, que había, bebieran en él. Y esa misma noche, pues fue conquistada Babilonia y murió. Entonces esta visión se sitúa entonces en el tiempo del capítulo 5. Y esta visión se sitúa entonces antes del capítulo 6, porque el capítulo 6 ya era con Darío. Entonces, esto conviene tenerlo presente. Son los últimos días de Babilonia. Si lo podemos situar un poco en el tiempo más, estaríamos hablando de que estaría escrito en el tiempo de los 70 años de deportación profetizados por Jeremías, ¿no? Y entonces ya son los últimos tiempos. Y por cierto, que en el capítulo 9... Daniel va a hacer cuentas, va a hacer cómputos y cálculos, y va a ver que se cumplieron los 70 años, ¿no? Entonces es la oración. Bueno, pues entonces es el imperio todavía de Babilonia. Ya con Darío sería el imperio medo-persa. Entonces Darío era medo, y después su sobrino Ciro sería persa. Y es persa. Y entonces era, por así decirlo, una coalición, ¿no? Una coalición, una confederación en el que inicialmente el peso lo tenía los medos, Darío, pero con Ciro llega a prevalecer los persas, ¿no? Bueno, pues entonces leemos en el versículo 2, estaba mirando en mi visión de noche, y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Acordémonos, pues, es una visión. Acordémonos también que sí, hay que interpretar la Biblia literalmente siempre que se pueda, pero también hay que tener una visión un poco amplia. En el griego, en el hebreo, los vientos también significan espíritus, ¿no? Y entonces vemos que están peleando los 4 vientos. Podríamos también pensar de los 4 espíritus, de 4 ángeles. De hecho, en el Apocalipsis se nos habla de los 4 ángeles, no en los 4 puntos de la tierra. Sin duda está también en Apocalipsis, no he anotado esta cita, la podemos encontrar fácilmente. Entonces está basada en esto. Y de todas maneras vemos, están estos 4 vientos combatiendo en el gran mar. Y el mar en la escritura es un símbolo y una imagen de las turbaciones de las naciones, de los conflictos de las naciones. Y entonces vemos que hay estos conflictos, esta turbación en el mundo, pero que a su vez primeramente esto es en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual, ¿no?
que primeramente es ahí donde se decide la suerte de todas las cosas y de todas las naciones. Entonces está esta relación entre el cielo y la tierra, que por cierto es también lo que el Señor Jesús nos enseña cuando nos enseña a orar diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Bien, pues entonces está esta relación. Y bien, pues entonces subieron 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y entonces, bestia del mar subían. ¿Esto a qué nos suena? Al lector atento, evidentemente, a Apocalipsis capítulo 13, que habla de 2 bestias. Una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Por lo tanto, vemos que también Apocalipsis 13, 14, etcétera, etcétera, está basado en parte en Daniel 7, ¿no? La misma idea de bestia del Apocalipsis, ¿no? Si lo vemos entonces juntamente con Daniel, nos ayuda a comprender que, las bestias en Daniel son imperios, son reinos, ¿no? Son reinos. Pues entonces las bestias en Apocalipsis tienen que serlo, ¿no? Por lo menos en parte. No puede ser otra cosa. Entonces tendrán que ser de alguna manera algún reino. Político, incluso espiritual, ¿no? O las 2 cosas juntas, mezcladas, ¿no? Pero tiene que ser eso. Es un Apocalipsis, pero nos quedamos ahora aquí en Daniel. Bueno, pues entonces seguimos. Subían del mar, subían de esa agitación, digamos universal, de entre 2 naciones, y la primera era como león y tenía alas de águila. Entonces, si hacemos la correspondencia de lo visto en Daniel 2 con Daniel 7, en Daniel 2 la cabeza, ¿no?, de oro, allí se vio: esa eres tú, ¿no? Daniel le dijo: esa eres tú, la cabeza de oro. Es Nabucodonosor, es Babilonia. El primer reino, por lo tanto, es Babilonia. Y se nos describe como un león, ¿no? Por su majestad, su fuerza. Pero además dice, tenía águilas de ala, ¿no? Porque también, además que también era un símbolo en Babilonia, ¿no? Por otra parte, pues como que el imperio se había alzado por encima de todo lo anterior, ¿no? Y sabemos en el capítulo 4 cuando Nabucodonosor se envanece, ¿no?, y es juzgado y es echado por los animales del campo hasta que él recobra la razón. Y fijémonos aquí en el versículo 4, le fue dado corazón de hombre. Es un lenguaje también muy parecido al de Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando él es restaurado. Entonces vemos, se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí esto seguramente lo que está aquí diciendo es de que va a dejar de ser un león alado, ¿no?, un león que vuela, y va a ser un simple hombre. Va a caer y, bueno, pues va a dejar su soberbia y su arrogancia y va a ser un simple hombre. Babilonia era la tierra de aquel entonces más hermosa de aquella región, de Asia Menor, y era la zona del Tigris, del Éufrates, una zona fértil, de mucha agua, eso marcó también el carácter de sus gentes. Leemos entonces las descripciones que hacen los profetas de Babilonia, Isaías o Ezequiel, como fornicación, voluptuosidad, hechicería, ¿no?, soberbia. Todo esto es lo que sirve a definir Babilonia, y que está retomado, por cierto, en el Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, la madre de las fornicaciones de toda la tierra. Babilonia la grande, ¿no?
Entonces fue Babilonia hasta que fue sucedida por el siguiente imperio, la segunda bestia semejante a un oso, que es más fuerte, ¿no? Menos majestuoso, más fuerte y también un poco más tosco. También es cierto que los medos y los persas eran más bien pueblo de las montañas, eran pueblos mucho más austeros, que tenían una dieta mucho más severa, ¿no? No estaban entregados tanto a los placeres, ¿no? Como los babilonios, de ahí que también pues acabaran con ellos, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, de esa coalición entre los medos y los persas. Darío, quien conquista Babilonia, es medo, y después está Ciro, persa, que es el que dará el decreto para que los judíos puedan volver a Israel. Ciro, que también está profetizado en Isaías por nombre, ¿verdad? Ya el Señor, pues 300 años antes, ya lo hablaba de él, porque había estado designado por el Señor para esto. Y bien, pues ahora llegamos al versículo 6, ¿no? Por cierto, el detalle de 3 costillas entre sus dientes, seguramente, según los comentaristas, está hablando pues de Babilonia, Media y Persia, ¿no? Y después de esto, versículo 6, estaba yo mirando, he aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado señorío. Y aquí, pues, estamos hablando del imperio griego, en particular de Alejandro Magno, ¿no?, que es uno de los personajes más destacables de la historia universal, porque él, en sus 20 y tantos años, él, partiendo con un ejército de 30.000 hombres, no hizo otra cosa nada más que conquistar toda la tierra, ¿no? Se fue al este y lo conquistó todo, ¿no? Y conquistó hasta el sur, Egipto, y se fue al este y llegó a las puertas de India, tras haber conquistado el territorio del imperio persa. A todo esto, el imperio de Babilonia, el original, era el que se circunscribía sobre todo en los ríos de la Mesopotamia, y el imperio persa ya fue el más extenso. Él también llegó a las puertas de India por el este, pero no se extendió al oeste y al sur como lo hizo Alejandro Magno. Lo interesante, lo importante del asunto es que Alejandro Magno murió con 33 años, ¿no? Cuando yo era pequeño nos decían que fue porque bebió un vaso de agua fría, ¿no? Y tenía mucho calor, etc. Bebió un vaso de agua fría y se murió. Y por eso nos decían nuestras madres que no bebiéramos agua fría cuando venimos de jugar de la calle, ¿no? Bien, pues entonces, ahora dicen que seguramente murió envenenado. Sea como sea, él consiguió un enorme imperio, y a su muerte fue dividido en cuatro grandes áreas, que sería el área de Grecia por una parte, la área del Asia Menor, que es Turquía y también pues la costa del Mediterráneo, también Israel, el Gran Asia, ¿no?, que sería pues desde Siria hasta la India, y después estaría también el sur, ¿no?, que es el Egipto. Y esto entre sus 4 generales. Y aquí es lo que está hablando cuando dice que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia también tenía 4 cabezas, ¿no?, porque este imperio se desmembró en 4 partes, ¿no? Bien, pues ahora llegamos al versículo 6 y el versículo, 7, que leemos. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando entonces de la cuarta parte de la imagen de Daniel 2, y es el Imperio Romano, que también vemos era de hierro, y aquí también está hablando que tiene dientes grandes de hierro. También en el capítulo 2 que desmenuzaba todas las cosas, aquí pues lo devoraba y lo desmenuzaba, y las sobras las hollaba con los pies. Un imperio terrible, ¿no? En la fuerza, digamos, en estado bruto, ¿no? Que entonces conquistó buena parte del imperio griego. No llegó tan al este, ¿no? Digamos que fue la parte de Asia Menor y todo lo que es la costa mediterránea, y también el Egipto, más el primer imperio original de Babilonia, lo que era Mesopotamia. Eso era, digamos, por el este el Imperio Romano. Pero después, al sur y al norte y al oeste, lo conquistó todo. El Imperio Romano en Italia, pues a partir de ahí, pues llegó a Galia, Francia, a España, a Gran Bretaña, y bueno, pues por el norte, la frontera fueron 2 ríos, ¿no? El Rin, por una parte, que va desde los Alpes hasta Holanda, y después el Danubio, que más o menos también podemos decir que va desde los Alpes, pero que va hasta el Mar Negro. Y entonces todo lo que quedaba al sur de estos 2 ríos era el Imperio Romano. Todo lo que quedaba al norte era los bárbaros, ¿no? Bien, pues eso era el norte, y al sur pues era el norte de África, ¿no? El norte de África, la frontera natural era el desierto del Sáhara. A partir de ahí ya no pasaba, ¿no? Y llegaba, pues, pensemos, ¿no? Desde el Mar Rojo, ¿no? El Mar de los Juncos, en hebreo, hasta Marruecos. Todo eso del Imperio Romano. Y, por supuesto, también toda España. Hispania, ¿no? Que también estaba incluida Portugal en él, ¿no? Bueno, pues entonces este es el Imperio Romano, y dice al final que tenía 10 cuernos. 10 cuernos es también un símbolo de reyes, de monarcas, de poder. Bueno, de hecho, de poder, básicamente. Y aquí, pues, los 10 cuernos son 10 reyes, ¿no? Como también esto lo encontramos en el Apocalipsis. Y entonces, esto de los 10 reyes se corresponde ¿con qué? En el capítulo 2. Con los pies de hierro y de barro que, bueno, pues están juntos, ¿no? No se puede, digamos, que llegar a mezclar del todo. Permanece algo de lo original, pero está mezclado con lo nuevo. Y ahí, pues, hemos de pensar en la continuación del Imperio Romano, sobre todo a partir del 400 y pico, ¿no? Después de Cristo, cuando se acabó el imperio como tal. Bueno, continuó, por supuesto, en Constantinopla, pero aquí en Europa Occidental fueron las distintas invasiones bárbaras que iban a desmenuzar este imperio como una unidad, y cada antigua región iba a dar un nuevo país: Galia, Hispania, etcétera, etcétera, ¿no? Italia, etcétera, etcétera. Bueno, pues estaba esa coexistencia, ¿no? De Imperio Romano hasta, digamos, ya hemos dicho, 1918, con las naciones, fruto de las invasiones, ¿no? Bárbaras. Y bueno, son los 10 cuernos, equivalen a 10 reyes. No estemos pensando en 10 reyes literales, es un número simbólico para hablar de una sucesión completa de reyes, de reinos. Con lo cual vemos que, si nos damos cuenta, entonces, ahí cuando está hablando de los 10 cuernos, está hablando ya
de la era cristiana. Está hablando ya del 400 en adelante. Ya no es entonces algo que se circunscribe a los macabeos, ya no es solamente del tiempo de Antíoco Epífanes, ya no es solamente del tiempo de Julio César, ya es algo que estamos en el terreno de la era cristiana hasta nuestros días. Y bien, entonces, de esta manera nos sale el versículo 8, que sale el cuerno pequeño que subía entre ellos. ¿Entre qué? Entre los 10 cuernos. ¿Cuáles son los 10 cuernos? Los 10 cuernos son esta sucesión de reinos, ¿no?, en la era cristiana. Y que a partir de ellos va a salir este pequeño cuerno que tiene ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Todo esto también lo encontramos, por supuesto, en el Apocalipsis, ¿no? La bestia que tiene un cuerno y el cuerno que habla grandezas y que habla blasfemias está basado también, por supuesto, aquí, ¿no? Y esto es entonces una referencia al anticristo, ¿no? Al anticristo que se levanta y se manifiesta en la historia en el tiempo de la cuarta bestia y en particular del desmembramiento de ese gran imperio. Y podemos entonces incluso ir más allá, porque este anticristo que ha de salir, por supuesto, la era cristiana después del desmembramiento del Imperio Romano, es el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, que se levanta y se sienta en la iglesia. No es alguien de fuera de la iglesia. Se sienta en la iglesia y se hace pasar por Dios. Y dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses, vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene, esa expresión, ¿no? Lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? Pues bueno, si estamos pensando en los términos de la profecía de Daniel, etcétera, etcétera, pues podemos por lo menos considerar como razonable que esté hablando de algún poder humano, de algún poder, de algún imperio, que no se podía manifestar ese anticristo cuando, por así decirlo, el Imperio Romano estaba entero, con todo su poder. Ese Imperio Romano que en los últimos 100 años de su existencia se había convertido al cristianismo, que había abrazado la fe cristiana y estaba sosteniendo a sus ministros y a las iglesias en vez de combatirlos y en vez de perseguirlos hasta la muerte. Con lo cual, cuando nosotros, presbiterianos, estamos defendiendo el principio del establecimiento, no estamos defendiendo un principio de establecimiento a cumplirse en el milenio futuro, sino que es algo que ya se ha cumplido en la historia. Se cumplió, sí, en el milenio. Esto ya lo veremos más en detalle porque ya son casi las 6, no creo que vayamos a desgranar todas las cosas que tenemos que ver aquí en el capítulo. Pero en todo caso vemos que era necesario que ese gran poder, ¿no?, desapareciera. Y tiene su lógica, porque era un emperador en un imperio romano, un emperador político, un rey, un gran rey, ¿no?, que era el único que podía pararle los pies a ese cuerno que subía y que lo pretendía todo, ¿no? Entonces, ya desapareció ese gran rey, hay una multitud de reinos, de taifas ahí, ¿no?, de tribus bárbaras que se acampan donde pueden, ¿no? Y entonces ya ese que es muy astuto, ¿no?, también lo dice aquí, es muy astuto, entonces va a saber cómo jugar sus cartas con uno y con otro y con uno. Y si hay uno que es rey, que dice que es emperador, pero
¿sabes? Lo puede volver marear las cosas, como en Canosa en el año 1000 y pico, que tuvo al emperador, el Papa tuvo el emperador descalzo sobre la nieve, haciendo penitencia y pidiéndole perdón a la intemperie. Lo humilló terriblemente el Papa al, comillas, emperador. Con lo cual, desde, sobre todo, Carlomagno, ¿no? Que se puede decir que fue el último gran emperador en la antigüedad, a la manera de los emperadores romanos, y nos quedamos con los cristianos convertidos, ¿no? Y que en la época moderna solamente puede ser comparado ¿con quién? Con Carlos I y V de Alemania. Carlos I aquí en España y V de Alemania, que también él era emperador universal de un imperio que nunca, ni antes ni después, lo ha habido. Y que también era capaz de parar los pies al Papa de Roma. De hecho, en 1527, las tropas de Carlos I, ¿que hicieron? Saquearon Roma. ¿Y por qué no pillaron al Papa por en medio? Si no, podemos pensar lo que le hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, si ya lo único que puede hacerle frente a este Papa que quiere, saliendo de la Iglesia, un dominio universal, como que la idea es parasitar todo el poder del imperio universal en beneficio propio, ¿no? Él estando en la Iglesia, pero en el fondo atribuirse todo el poder y toda la gloria de todos los imperios universales. Esa es la idea del pequeño cuerno y su relación con las cuatro bestias. Y esto, pues, es, hermanos, la historia del papado. Y esta es la interpretación, digamos, protestante, clásica, ¿no?, de Daniel 7. Es una lástima que Lutero, que escribió dos veces el comentario a Daniel, una en 1524, creo, y otra en 1540, todavía ese, no sé si se encuentra en latín, pero jamás ha sido traducido, ¿no? Se puede disponer el prefacio de su comentario, eso sí. Y es por supuesto, la interpretación que también se entronca con la interpretación de los padres que está, por ejemplo, Jerónimo, ¿no?, el traductor de la Vulgata, y tantos otros padres que comentaron el libro de Daniel. Entonces, bueno, quedan bastantes cosas por ver, ¿no? Esto podemos verlo como que nos sitúa un poco los cuatro imperios, ¿no?, que el último alcanza hasta 1918. Entonces vemos ya, esto ya nos toca también a nosotros. Esto ya no es a nosotros casi de candente actualidad, ¿no? Y también, pues, nos sitúa la aparición de ese cuerno pequeño, pero bueno, queda todavía, por supuesto, muchas cosas que explicar de aquí. Pues se tiene que probar, ¿no?, con la escritura, más todo esto que estamos hablando, sobre todo lo que tiene que ver con el cuerno pequeño, y también, por supuesto, hacer atención al gran protagonista de este capítulo, que es el anciano de días, Dios Padre, que es el que tiene todo el poder y toda la autoridad, todo el dominio, y es el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, el cual vino, ¿no?, o viene, ¿no?, en dos venidas, ¿no?, al contrario de lo que esperan los judíos, que solamente la ven, pues, futura. Por supuesto, no aceptan la primera que él vino. Y esta cosa, este hecho de que la venida del Hijo del Hombre es doble, es también lo que confirma todo esto que estamos hablando, como vamos a ver. Confirma todo esto que estamos hablando y va a dar una visión absolutamente coherente
de la escatología, en línea también con todo lo que dice el libro del Apocalipsis. Entonces, si el Señor lo permite, lo podemos ver todo esto ya la semana que viene, Dios mediante. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.